Amado Señor, te damos tantas gracias en esta mañana por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por la oportunidad que tenemos de alabarte, de bendecirte, de exaltarte. Y ahora te damos las gracias porque tenemos esta oportunidad para abrir tu palabra. Oro que tu palabra llegue a nuestros corazones, sea sembrada, Señor, y encuentre una buena tierra para dar fruto en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos iniciando una semana conocida como la Gran Semana, conocida como la Semana Mayor, pero más conocida como Semana Santa. Quiero comentar, hermanos, que si ustedes quisieran buscar en las Escrituras esta expresión, ya sea Semana Santa, Semana Mayor o Gran Semana, no lo vamos a encontrar. No vamos a encontrar esa expresión en las Escrituras. ¿Por qué? Porque esta expresión se empezó a utilizar en el siglo IV. Hasta el siglo IV fue que se empezó a utilizar esta expresión de Gran Semana, Semana Mayor y posteriormente Semana Santa. Ahora, ¿qué significa o qué implica esta Semana Mayor? Pues son los eventos de la última semana en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, antes de su resurrección. Y todos estos eventos, ¿cuándo inician? Cuando nuestro Señor Jesús entra a Jerusalén. Ahora, hermanos, no era la primera vez que el Señor Jesucristo iba a Jerusalén. Había ido cantidad de veces, pero en esta ocasión era algo muy, muy especial. Nuestro Señor entró a Jerusalén montado en un pollino, en un burrito, en el hijo de una asna, que dice en la Escritura que nadie había montado. Y cuando Él entra a la ciudad, hermanos, se estaba cumpliendo una palabra que se había dado en el Antiguo Testamento. He aquí tu rey humilde entrará sentado en un pollino. Y cuando Él entra a la ciudad, hermanos, ¿sabe qué hizo la gente? Se quitaba sus capas y las ponían por donde el Señor Jesús iba a pasar. Tomaban palmas y los ponían como haciendo una alfombra para que pasara, ¿quién? El Señor Jesús, que pasara como un rey. Iba pasando por ese lugar. ¿Le suena a usted familiar eso de esas palmas? ¿De esas ramas? ¿Cómo le dicen al día de hoy? Domingo de Ramos. Bueno, eso es lo que están recordando. Ese momento en el que nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén. ¿Qué otro evento se vio en esta última semana? Nuestro Señor instituyó la cena del Señor. En esta semana. Ahora, hermanos, ¿no había cenado nunca con sus discípulos? Cantidad de veces. Imagínense, estuvieron juntos 3 años. Caminaron juntos 3 años. ¿Cuántas cenas no tuvieron? Pero esta cena fue especial porque el Señor tomó el pan y tomó la copa e instituyó la cena del Señor. ¿Y por qué era diferente? Porque era el nuevo pacto. Y eso se dio en esta semana. ¿Qué otro evento se suscitó? Bueno, pues que el Señor fue traicionado. Fue entregado por Judas. Pero también fue negado por Pedro. ¿Qué más? ¿Qué más sucedió? Fue juzgado de una forma injusta. Fue un juicio injusto. Fue azotado. Pero todo esto era para cumplir lo que estaba escrito. Amén. Así es de que es azotado y finalmente fue crucificado. Ahora, ¿qué decían las personas en Jerusalén cuando entró el Señor Jesús y que ponían sus mantos y que ponían palmas y ramos? ¿Qué decían? ¿Alguien lo recuerda? ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Eso es lo que ellos decían. Y quiero hacer un paréntesis, hermano. Resulta que el sacerdote de Jerusalén tenía que ir hacia Belén para traer los corderos para el sacrificio. Y cuando venía ya el sacerdote de regreso, entrando a Jerusalén con el cordero, ¿sabe qué hacía la gente? Movía palmas y decían, ¡Hosana! ¡Hosana! ¿Quién estaba entrando? El cordero puro, limpio, sin mancha. El cordero que traía el sacerdote. Hermanos, es exactamente lo que sucedió con nuestro Señor. Pero este era el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que estaba entrando. Y las personas hicieron lo mismo. ¡Hosana! ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto fue en esta semana, empezando desde este día que le llaman Domingo de Ramos y todos estos sucesos, hasta que se llegó el momento de la crucifixión. Y en esa cruz se manifestó el amor de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo para salvación nuestra. En esa cruz Él nos redimió. Fue bajado de la cruz porque estaba a punto de empezar una gran fiesta. No se podían quedar los cuerpos ahí. Así es que fue bajado y sepultado. Y cualquiera podría pensar como lo pensaron sus discípulos, todo terminó, ya todo acabó, el maestro está enterrado. Pero hermanos, ahí no terminaba la historia, porque dice la Escritura que al tercer día el Señor fue levantado de entre los muertos. Él resucitó. Amén. Por eso nosotros le cantamos a un Dios que está vivo, que vive y que reina. Amén. Al tercer día nuestro Señor resucitó y cantamos, Él vive. Amén. Lo declaramos, lo cantamos y por eso lo adoramos y le servimos. No servimos a un Dios muerto. Servimos a un Dios que vive y reina por los siglos. Amén. Así es de que, hermano, ¿qué es para muchas personas la Semana Santa? ¿Qué es? Vacaciones. Eso es la Semana Santa. Vacaciones, descansar del trabajo. Y hay quienes o salen de viaje o se quedan a descansar. Eso es la Semana Santa. Como hijos de Dios, hermanos, ¿cómo deberíamos recordar estos eventos que se le han llamado Semana Santa? ¿Cómo y cuándo los deberíamos de recordar, hermanos? Todos los días. Nosotros deberíamos vivir Semana Santa tras Semana Santa tras Semana Santa, recordando ese maravilloso sacrificio de nuestro Señor y recordando que Él no quedó en la cruz, Él no quedó en una tumba, Él se levantó y ahora está sentado, nuevamente lo digo, a la diestra del Padre. ¿Y sabe qué está haciendo? Dos cosas. Está preparando morada para usted y para mí. Él está preparando una morada para nosotros, pero también Él está intercediendo por nosotros. Él es el único intercesor delante del Padre. Cuando nos equivocamos, ahí está el Señor Jesús diciendo, pero yo derramé mi sangre por Él. Yo derramé mi sangre por ella. Está arrepentida, está arrepentido. Se aplica la sangre preciosa que derramé. Está intercediendo por nosotros. ¿Cada cuándo celebraremos entonces Semana Santa, hermanos? Cada día de nuestra vida como hijos de Dios. Amén. Mire, si no hubiera habido resurrección, ¿qué dice Pablo? En vano sería nuestra fe. ¿Qué estamos haciendo? Pero por cuanto el Señor resucitó, se consumó completamente el plan y Él está en los cielos. Amén.
Así es de que ese momento de resurrección es algo glorioso, maravilloso. Y en esta tarde, hermanos, yo quisiera que habláramos 3 pasajes en la Escritura en donde el Señor Jesús hizo un milagro en cada evento diferente, pero fue un milagro de resurrección. El Señor había sanado enfermos. El Señor había limpiado leprosos. El Señor había multiplicado el pan. Había hecho maravillas. Pero en 3 ocasiones queda registrado este milagro de resurrección. Que el Señor le devolvió la vida a 3 personas diferentes. Así es que acompáñenme, hermanos, al Evangelio de Lucas, capítulo 7 y versículo 11. Vamos a leer del 11 hasta el 17. El Señor Jesús venía desde Capernaum. Recuerde usted, en la parte norte de Israel estaba Galilea, y ahí en Galilea, junto al mar de Galilea, estaba Capernaum. De ahí venía el Señor. Leamos el verso 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Naín estaba aproximadamente a 40 kilómetros de Capernaum, y el Señor Jesús llegó ahí viniendo desde Capernaum. Dicen algunos escritores que debió haberse tardado 1 o 2 días, porque caminando sin parar son como 10 o 12 horas. Pero dicen seguramente hizo 1 día o 2 hasta que llegó allí. No iba solo. El Señor no iba nada más con sus discípulos, iba con una gran multitud. También por eso no podían caminar tan rápido, porque iba con una gran multitud. ¿Qué andaría haciendo esa gran multitud con el Señor Jesús, hermanos? Tristemente muchos de ellos lo seguían solamente por los milagros, para recibir un beneficio, pero otros tantos le seguían por amor. ¿Usted por qué sigue al Señor, mi hermano? ¿Por los beneficios que le puede dar? ¿O porque Él nos amó primero y le amamos? Respondemos a su amor. Así es de que venía con una gran multitud y se encontró con mucha gente. Encontró también a otra multitud, encontró a mucha gente. Antes de llegar a las puertas de Naín, se encuentra con un cortejo fúnebre. Casi siempre son tristes esos momentos, ¿verdad? Y para los hijos de Dios son momentos de sentimientos encontrados, del dolor de la pérdida, pero también del gozo de saber dónde está nuestro amado, el ser amado que ha partido. Son sentimientos encontrados. Pues aquí se encuentra nuestro Señor Jesús, un cortejo fúnebre. Y dice la Escritura que iban a enterrar a un varón. ¿Sabemos de qué edad era ese varón? No sabemos. Sin embargo, cuando el Señor Jesús le habla, le dice: joven. Seguramente era joven. Y qué triste ver la vida de un joven truncada. No sabemos de qué murió, no sabemos qué fue lo que sucedió,
Solo que el Señor Jesús cuando le habla le dice, joven. Así es que era joven. ¿Qué más encontró el Señor Jesús? A su madre, porque ahí estaba su mamá. ¿Se imagina usted el dolor de una madre que ha perdido un hijo? De hecho, no hay un nombre con el cual designar a aquella persona que ha perdido un hijo. Si el esposo perdió a su esposa, se le dice viudo. Si la esposa perdió a su esposo, pues se le dice viuda. Si los hijos perdieron a papá o a mamá, se les dice huérfanos. ¿Y cómo se le dice a un padre que perdió a un hijo? No hay palabra para poder describirlo. Así es que el dolor que Jesús vio ahí fue terrible. Y mire que había mucha gente, la mujer no estaba sola. Esta mujer no estaba sola, dice que mucha gente de la ciudad iba con ella. Sin embargo, ella tenía un gran dolor porque había perdido a su hijo. Y qué terrible, porque era su único hijo. El único. Y lo perdió. ¿Y sabe también que era triste? Que antes de esta pérdida, ella ya había sufrido otra pérdida. Porque la Escritura dice que era viuda. Había perdido a su compañero y ahora está perdiendo a su único hijo. Y eso es el panorama que nuestro Señor Jesús encontró antes de llegar a las puertas de Naín. Ella había perdido ya todo. No había como esperanza, ¿verdad? Y les decía yo que aunque ella estaba acompañada por mucha gente, su situación era de un desamparo. En aquel entonces, hermano, ser viuda, no tener a nadie, como en este caso ya no tenía a su hijo, hablaba de una situación muy difícil, de que esa mujer estaba sin protección, sin sustento económico, pero sin protección también, sin seguridad, aparte del dolor emocional que estaba viviendo. Aparte de ese dolor, esta mujer estaba como sin esperanza, sin futuro, sin consuelo. Y el día de hoy hay muchas personas así, sin esperanza, sin futuro, sin consuelo. Así se encuentran. Pero dice el verso 13 que Jesús tuvo compasión. Dice, se compadeció de ella. Tuvo compasión de ella. Seguramente ella ni siquiera vio al Señor Jesús. El Señor se acerca y le dice, no llores. ¿Cómo estaba la señora? Llorando. Y el Señor Jesús, que se ha compadecido de ella, se acerca y le dice, no llores. Seguramente esas palabras estaban cargadas de amor y de compasión que tocaron el corazón de esta mujer. La Escritura no dice que le haya respondido nada, porque inmediatamente que le dice a ella, no llores, que la está consolando con esas palabras, inmediatamente después de eso, se voltea al Señor y toca. No toca al joven, toca, dice la Escritura, que toca el féretro. Él hace eso y le dice al muchacho, joven, por eso decimos, era un joven, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dice? Joven, a ti te digo, levántate. Cuando vio a su madre, a la madre de este joven, el Señor se identificó con ella. El Señor entendió su situación. El Señor se compadeció de tal manera que por eso le pudo decir, no llores. Hermano, el Señor sabe cuando nosotros pasamos por desesperación. Él sabe. Y qué maravilloso que nuestro Señor venga y nos diga, Marta, no llores. Yo estoy contigo. Voy a hacer un milagro. Voy a transformar lo que estás viviendo. El día de hoy nuestro Señor nos lo sigue diciendo. No llores. Y a este joven voltea, ¿verdad? Y le dice algo. Oiga, el poder de la palabra de nuestro Señor. ¡Qué poder tan maravilloso! Se dirige a él directamente. Directo le dice a él, joven, levántate. Muy simple, ¿no? Levántate.
¿Sabes por qué? Porque a tu mamá ya le dije que no llore. Ahora tú levántate. Tu mamá ha recibido consolación. Ahora tú obedece y levántate. Qué maravilloso, hermano. La respuesta de aquel joven fue inmediata. De aquel cuerpo inerte. Yo no sé cuánto tiempo tendría muerto el joven, pero aquel cuerpo inerte respondió de inmediato. Sucedió algo, una transformación impresionante en sus células, en todo su ser, que de inmediato se incorporó, dice la Escritura, y se puso a hablar. No sabemos qué dijo, pero la Escritura dice que comenzó a hablar. Y después de eso el Señor Jesús hizo un acto todavía hermoso, porque la Escritura dice que se lo entregó a su madre. ¿Te acuerdas que te dije? No llores. Es como, aquí está tu hijo. Lo entregó. ¿Cuál fue la respuesta de la gente, hermanos? Ante ese milagro, ¿cuál fue la respuesta de la gente? Acuérdese, era mucha gente la que venía con Jesús y la que estaba acompañando a la señora. Esta multitud dice que estaban con miedo. Ellos tuvieron miedo. ¿Por qué? Por lo sorpresivo, por lo extraordinario que sus ojos estaban viendo, por lo que estaban presenciando. Venían acompañando a esta mujer y seguramente no solo ella estaba llorando. Tal vez los que venían acompañándola también. Así es que ver levantarse a ese joven y empezar a hablar los llenó de miedo. Pero no fue lo único. Inmediatamente después, hermano, empezaron a glorificar a Dios. Sí, fue una sorpresa, pero gloria al Señor. Y ellos hicieron dos cosas más al estar glorificando al Señor. Ellos dijeron, se ha levantado un gran profeta entre nosotros. Vieron al Señor Jesús como un gran profeta. Pero algo más dijeron, Dios ha visitado a su pueblo. Ellos pudieron reconocer que eso que sucedió ahí venía desde los cielos, venía de parte de Dios, a diferencia de otros pueblos y de otras personas que decían, oh, no, eso que está haciendo lo hace por Belcebú, no puede ser real. Este pueblo, a pesar de que de pronto tuvo temor o tuvo miedo, pudieron reconocer que lo que sus ojos estaban viendo venía de parte de Dios. Amén. Ellos reconocieron la mano de Dios en medio de todo esto. ¿Sabe qué es lo que me sorprende de este milagro, hermanos? Que la mujer no lo pidió. La mujer no buscó a Jesús. No fue a su encuentro. Ella estaba sumida en su dolor. Y digo, Señor, cuán misericordioso eres. Porque cuando nosotros, hermanos, conociendo la verdad, llega ese momento en que estamos acongojados por cualquier situación, el Señor se acerca a nosotros a decirnos no llores, aunque no le hemos pedido nada. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Esta mujer no pidió nada, pero el Señor Jesús se acercó por compasión, por amor, por misericordia. Y Él no cambia. Él sigue siendo el mismo de ese entonces y ahora y por los siglos. Él sigue teniendo misericordia de los que sufren. Otro milagro. Acompáñeme a Marcos. Hablamos de este milagro de resurrección del hijo de la viuda de Naín. Vamos ahora a Marcos capítulo 5 y vamos a ver los versículos 21 al 24. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. El Señor Jesús había cruzado hacia Gadara. Gadara era parte de una zona que se le llamaba Decápolis. Había cruzado el mar de Galilea. Encontró a aquel endemoniado. ¿Se acuerdan ustedes del endemoniado gadareno?
es liberado ese hombre que se quería ir con el Señor Jesús y que el Señor Jesús le dijo, no, quédate aquí en tu ciudad y da testimonio de lo que Dios ha hecho contigo. Después de eso, regresa de este lado del mar. Entonces por eso dice así, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Verso 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, de la casa de Jairo, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. ¿Les suena familiar, hermanos? Nada más que aquí era una niña. Y le dijo las mismas palabras. A ti te digo, levántate. Verso 43. Y luego la niña se levantó y andaba. Ella no se puso a hablar como el joven, pero empezó a caminar, pues tenía 12 años. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Nuevamente, hermanos, una gran multitud. Volvemos a ver una gran multitud. Y en el verso 22, Jairo era un principal de la sinagoga, probablemente de una sinagoga de Capernaum. Los escritores piensan que era probable que fuera principal de esa sinagoga de Capernaum. Era un líder religioso, hermanos, muy importante. Y si usted se acuerda, los líderes religiosos no querían a Jesús. Sin embargo, Jairo tuvo fe para ir a buscarle. Con seguridad había oído hablar de Jesús, mis hermanos. Él tuvo y manifestó fe en Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo fue a buscar. Fue a pedir su ayuda. Le buscó, se postró y le rogó mucho. Y mire, rogar es más que pedir, ¿cierto? Rogó mucho, es algo mucho más intenso que solamente pedir. ¿Cuál era la necesidad de Jairo, hermanos? Si nosotros podemos descubrir cuál era la necesidad de Jairo. Su hija, que tenía 12 años, estaba enferma. ¿Y sabe qué? A diferencia de la mujer de Naín, Jairo fue a buscar al Señor. Con la viuda de Naín, ella ni siquiera sabía que había llegado el Señor Jesús. Jesús fue a su encuentro. Pero en este caso, Jairo dio un paso, porque él seguramente había oído hablar acerca de Jesús. Fue a buscar al Señor, porque su necesidad era esta. Su hija estaba agonizando. Su hija estaba muy, muy grave. Y mire, bien lindo, ¿verdad? Porque le dice, Señor, ven a mi casa, pon tus manos sobre ella y yo sé que se va a salvar. Yo sé que ella va a vivir. Pero le está diciendo al Señor lo que quiere que haga. Que ponga las manos.
Hermanos, a veces en nuestra necesidad podemos decirle al Señor cómo haga las cosas. Oro por mi hija, pero tuércele, hazle, ponle, quítale, Señor. Como que fuéramos los consejeros del Señor, hermanos. Sin embargo, el Señor Jesús vio la necesidad de este hombre, que pasó por alto que le estuviera diciendo lo que quería que hiciera, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Pues sí, está bien, voy a ir. ¿Qué fue lo que hizo Jairo? Fue bien específico. Ven conmigo, ponle las manos y yo sé que va a haber algo. Yo sé que va a vivir, yo sé que se va a salvar. Él fue muy específico. En el verso 24, hermanos, ¿cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesús? Se fue con él a la casa, ¿verdad? Jesús no le dijo, a ver, espérame. ¿Y por qué me estás diciendo que tengo que hacer y dónde tengo que poner las manos y que tengo que ir contigo y a poco ahorita? No, hermanos, ¿verdad? Eso lo podríamos decir tal vez nosotros, pero no el Señor Jesús. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue ir con él. ¿Se recuerdan que había una gran multitud, verdad? Los que le veían siguiendo lo apretaban. ¿Y qué sucedió? Porque eso no lo leímos del verso 25 al 34, hermanos. Por cierto, quiero decirles que este era un milagro que cuando mi esposo hablaba de él, a él le maravillaba. La mujer con flujo de sangre, que tocó la orillita del manto de Jesús, porque ella tenía la fe de decir, si tan solo toco el borde de su manto, yo sé que me voy a sanar. Si toco el borde de su manto, sé que algo va a pasar en mi vida porque tengo 12 años. ¿Usted se imagina 12 años perdiendo constantemente sangre? ¿Cómo sería su aspecto? Su salud, hermanos. Terrible. Eso sucedió en lo que iban apretando al Señor Jesús de camino a la casa de Jairo. Sucedió este milagro. Salió poder del Señor Jesús y él dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos bien listos dicen, Señor, todos te están tocando. Y él dice, no, alguien me tocó de una forma diferente. Cuando está terminando de hablar, Jairo recibe una noticia. Y la noticia es muy triste para cualquier padre. ¿Cuál fue la noticia que le llegó? Que su hija había muerto. Que su hija murió. Y le dicen algo más, porque siempre hay alguien que dice algo más. ¿Y qué le dijeron? Ya, ¿para qué molestas al maestro? Ya no hay nada que hacer. Ya se murió. ¿Para qué molestas al maestro? Y nosotros nos enfrentamos a situaciones, tal vez no de muerte, pero situaciones en las que vemos que ya no hay nada más que hacer. Y nos rendimos porque pensamos, ¿para qué molesto a mi Señor? Lo bueno es que el Señor Jesús estaba atento. Escuchó estas palabras sin esperanza. Palabras que desaniman. Ya no busques de Dios. ¿Para qué insistes? ¿Para qué sigues? El Señor Jesús oyó estas palabras e inmediatamente dijo otras palabras que derrumbaban las que le habían dado de no molestar al maestro. Y sus palabras fueron, número 1, no temas. Seguramente hubo temor en el corazón de este padre. Y el Señor le dice, no temas. Pero algo más que hoy nos dice a nosotros el Señor, cree solamente. No temas y cree solamente. Y en el Evangelio de Lucas dice algo más, dice, y será salva. Tu niña va a ser salva. Eso está en Lucas. Así es que, hermanos, ¿qué palabras decidimos escuchar nosotros? ¿Cuáles palabras queremos escuchar? Las que nos hablan de muerte, las que nos animan para desanimarnos, nos animan a no seguir buscando al Señor. ¿O queremos escuchar las palabras de Jesús que nos dan esperanza, que nos dan fortaleza, que nos dicen, no estás solo, yo estoy contigo, no temas? Estas son palabras que dan esperanza en todo momento, hermanos, en todo momento. En el verso 37, hermanos, por alguna razón,
de toda la multitud que iba con el Señor Jesús, por alguna razón, solo le permitió a 3 personas, el Señor Jesús, que lo acompañaran. ¿Y quiénes fueron? Pedro, Jacobo y su hermano Juan. Fueron los únicos 3. Así es de que cuando él encuentra en el verso 38, ve todo el alboroto. Y entonces el Señor Jesús le da unas palabras de esperanza. A todos esos que están en el alboroto, en el llanto y en el lamento, les da palabras de esperanza y les dice, no está muerta, solo duerme. ¿Y cuál fue la respuesta? Se burlaron de sus palabras. ¿Y cuántos de ustedes, hermanos, han dado palabras de esperanza a alguien? Y la respuesta es burla de parte de esas personas o de otras que lo están escuchando. Mire, el Señor acabó pronto la situación. Los sacó afuera. Los echó para afuera. Todos los que se estaban burlando, ¿por qué? Porque no tenían fe. Tenían la capacidad de burlarse, pero no de creer. ¿Qué hizo entonces el Señor Jesús? Los echó fuera. A todos esos, a todos los burladores. Y solo permanecieron con él los que tenían fe. ¿Se acuerda que le dijo a Jairo, no temas, crees solamente? ¿Qué es eso, hermano? Ten fe. Su padre, su madre de la niña y estos 3 que él había escogido. Hombres con fe. Y se acuerda que con el joven el Señor Jesús tocó el féretro y después habló. Con esta nena, con esta niña, dice la Escritura en el verso 41, que el Señor tomó la mano de la pequeña y entonces le habló. Y ya vimos lo que le habló. Le dijo, Talita Cumi. Y dice que la traducción de Talita Cumi es, niña, a ti te digo, levántate. Las mismas palabras que le dio al otro joven. Jesús dio 2 instrucciones. Que nadie se enterara de lo que había sucedido. Cuando la niña empezó a caminar, el Señor Jesús les dio 2 instrucciones. Que nadie se entere de lo que ha sucedido en este lugar. ¿Quiénes eran los que sabían lo que había sucedido? Los padres y sus 3 discípulos. Nada más. Y lo segundo es que le dieran de comer. Denle de comer. En ese amor de Jesús dice, denle de comer. En Naín, hermanos, los que presenciaron el milagro se espantaron y tuvieron miedo y glorificaron a Dios. En Naín. En casa de Jairo, los presentes se burlaron. Por eso fueron sacados fuera y no se les compartió la maravilla que Dios iba a hacer. No pudieron ser testigos de eso. ¿Por qué? Porque se burlaron. Tercer milagro de resurrección. Y yo creo que usted ya lo tiene en su mente. ¿Usted se recuerda cuál es? Lázaro. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 11. Lázaro está enfermo. Aquí en el capítulo 11, verso 1. Lázaro está enfermo. Así es de que como Lázaro, María y Marta eran amigos del Señor Jesús, le mandaron a avisar al Señor Jesús, diciéndole, el que amas está enfermo. No dijeron, avísenle que Lázaro. No, solamente dijo el que amas, porque eran amigos. El Señor Jesús sabía de quién le estaban hablando. Y el Señor Jesús da unas palabras extraordinarias y dice, la enfermedad que tiene no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Jesús les amaba, hermanos? Sí, los amaba. Pasaba mucho tiempo con ellos, pero no fue de inmediato. A pesar de que amaba a María, a Marta y a Lázaro, se entera que está enfermo y no fue de inmediato. ¿Y qué sucedió? Se murió Lázaro. Aún así, hermanos, el Señor Jesús supo el momento en que Lázaro murió, aunque no estaba ahí. Es más, ni fue al velorio. Y en la tierra de Israel, que un amigo no asista al velorio, es tremendo. Es muy mal visto. Pero no fue al velorio. Así es de que
él se entera, o sea, el Señor Jesús no está ahí, pero sabe el momento en que Lázaro muere. Se lo dice a sus discípulos de esta manera: Lázaro duerme, pero no le entendieron. Así es que les tuvo que aclarar que ya había muerto, se los aclaró. Vamos al verso 17, estamos en Juan 11, leamos el versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y si lo velaron un día, hermanos, quiere decir que ya tenía 5 días de haber muerto, por lo menos, ¿verdad? Tenía 4 días ahí en el sepulcro. Halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. El Señor se tardó. Cuando nosotros leemos el pasaje, lo que solo les comenté, lo leemos más detenidamente, vemos que se quedó 2 días más en un lugar y luego en lo que llegaba. El caso es que se tardó en llegar. Verso 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿A qué le suena eso, hermano? A un reclamo. Es un reclamo al Señor Jesús. Es que si hubieras venido cuando te llamamos. ¿Y cuántas veces nosotros oramos así? Es que, Señor, si tú me hubieras respondido. Señor, es que si tú hubieras hecho. A veces hacemos eso igualitos que Marta, hermano. Igual que Marta. Era un reclamo. ¿Se acuerda cuando le dicen a Jairo que su hija murió? ¿En qué momento le reclamó él al Señor Jesús? Ya ves, te entretuviste con esta mujer que tenía 12 años enferma, ¿a poco no se podía esperar 2, 3 días más? Y entonces te entretuviste aquí, ya no llegamos a mi casa, ya no le pudiste poner las manos a mi hija para que se salvara. No reclamó nada. Él fue por ayuda y recibe la noticia de que aparentemente ya no hay nada que hacer porque su hija murió. La Escritura no reporta que él haya reclamado, pero Martita sí. Martita le dijo: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Así es que, hermanos, tengamos cuidado de cómo oramos. ¿Cuántas veces nos hemos atrevido, hermanos, a reclamarle al Señor? Cada uno examinemos nuestro corazón. Verso 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. ¿Se acuerda cuando dijo: ¿por qué lloran? ¿Por qué tanto alboroto? No está muerta, solo duerme. Algo parecido es esto, porque le dice a Marta: tu hermano resucitará. El Señor Jesús le está dando una noticia extraordinaria a Marta. Pero Marta no entendió. No lo entendió. Verso 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Le dijo en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Verso 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: ¿qué cosa? Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Nuevamente, aunque está postrada delante del Señor Jesús, le está reclamando. Podemos tener una posición de adoración, una postura de adoración, y le estamos reclamando a nuestro Señor. Seamos cuidadosos. Estaba postrada, pero le estaba reclamando. Verso 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y luego sigue el versículo más corto de toda la Escritura. Juan 11:35, que dice: Jesús lloró. Jesús lloró. Estaba viendo llorar a María. Seguramente también Marta estaba llorando.
ve a todos los que vienen con ella que están llorando. Y dice que se estremeció en espíritu y se conmovió. Verso 36. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Cuando vieron que Jesús lloró, interpretaron que verdaderamente el Señor Jesús amaba no solo a Lázaro, sino a sus hermanas. Mirad cómo le amaba. Verso 37. Y algunos de ellos dijeron: siempre hay de estos hermanos en todos lados. Siempre. ¿Qué dijeron? ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Siempre hay alguien así. Dios nos libre de ser de ese grupo, hermanos. Dios nos libre. Dios guarde y refrene nuestros labios, nuestra lengua, ¿verdad? Un grupo estaba diciendo: mira cómo lo amaba. Pero los otros están también juzgando, criticando. Eso es lo que están haciendo. ¿O no, hermanos? Se pusieron a hablar de más, a criticar y a juzgar. Hermanos, ¿creen ustedes que haber librado a Lázaro de la enfermedad que tenía hubiera sido algo bueno? Yo creo que sí. Sería algo muy bueno. Oye, hermano, pero levantarlo de entre los muertos es algo glorioso. Y muchas veces nos acostumbramos con lo muy bueno y no le damos lugar al Señor a lo glorioso que Él quiere hacer. Muchos prefieren lo muy bueno y se pierden de lo glorioso, hermanos. Verso 38 y 39. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. El sepulcro, hermanos, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. La hermana está tratando de impedir que Jesús haga algo. ¿Se da cuenta usted? No muevan la piedra porque ya hiede. Pero es Jesús, su amigo, el que está diciendo: quiten la piedra. El Señor Jesús da una orden. ¿Qué no podía el Señor Jesús pedirle a un par de ángeles? Muévanme la piedra. Pero ¿sabe por qué dijo quiten la piedra? Porque la piedra la tienen que quitar los que la pusieron. Los que pusieron la piedra tienen que quitarla. Y esto es una enseñanza, hermanos, para nosotros. Si usted ha puesto una piedra en su camino, usted la tiene que quitar. Si usted está fallando en algo, usted tiene que corregirlo. Nosotros quisiéramos decirle: oh Señor, quítamelo, gritona. Pero la Escritura dice: deja la gritería. ¿Quién la tiene que dejar? El que puso la piedra, que la quite. Pregunta, hermanos, ¿acaso no le dijo el Señor Jesús a Marta que Lázaro iba a resucitar? ¿No le dijo? Sí le dijo. ¿Lo entendió Marta? No lo entendió. ¡Ey, quiten la piedra! ¡Lo va a resucitar! Pero no entendió. Y entonces empezó como a querer obstaculizar el milagro que el Señor Jesús iba a realizar. ¿Marta creyó? Seguramente no creyó. Por eso las siguientes palabras del verso 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No te lo he dicho. Seguramente ya se lo había dicho antes. No te lo he dicho ya antes. Que si crees verás la gloria de Dios. Hermanos, nosotros necesitamos creer. Nosotros necesitamos creer. Verso 41 y 42. Estamos terminando, hermanos. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Hermanos, antes de realizar el milagro, el Señor Jesús dio gracias. Demos gracias, hermanos. Antes de ver que nuestro Dios actúe en favor de nosotros, demos gracias.
Acostumbramos a dar gracias después. Aprendámoslo a hacer antes. Gracias, Señor, porque yo sé que tú me vas a responder con tremendas cosas. Aprendamos a dar gracias antes. Verso 43. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Hay alguna diferencia, hermano, de este pasaje a cómo le habló al joven? ¿A cómo le habló a la hija de Jairo? ¿Cómo le habló a Lázaro? Dice la Escritura que clamó a gran voz. Dice, al joven le dijo, a la niña tomó su mano y le dijo, pero a Lázaro, dice la Escritura, que clamó a gran voz y le dijo, Lázaro. Le habló por su nombre. A la hija de Jairo le dijo niña. Al hijo de la viuda le dijo joven. Pero a su amigo le habló por su nombre. Hermanos, nuestro Señor nos habla por nuestro nombre. Amén. Le habló por su nombre y le dijo, ven fuera, porque él estaba metido en una cueva, hermanos. Y nosotros muchas veces, por malas decisiones, nos hemos metido en esas cuevas. Y ahí estamos. ¿En qué cueva nos hemos metido, hermanos? Cada quien tendrá su cueva preferida, ¿verdad? ¿En qué cueva nos habremos metido, hermano? Dios el día de hoy nos dice, ven fuera. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Así nos quiere hablar el Señor el día de hoy, hermano. Que nos despertemos, ¿verdad? Despertemos. Somos valientes, pero la Escritura dice, despertad a los valientes. Hay momentos en que nos quedamos dormidos. O siendo valientes nos metemos a una cueva. Y Dios el día de hoy nos dice, ven fuera. Sal de ese lugar. Yo estoy haciendo el milagro. Salte de ese lugar en donde estás. Verso 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Por qué estaba atado Lázaro, hermanos? Porque así los envolvían. ¿Cómo se levantó? El poder de Dios. Y hermanos, el poder de Dios tuvo que haber hecho algo extraordinario en sus células, en sus tejidos, en sus órganos, en todo su sistema. Tuvo que haber hecho una regeneración profunda de todo ese hombre a la perfección. Pero dice que salió con sus manos atadas y los pies con vendas. Y la instrucción del Señor Jesús es, ¿quién le puso la venda? Desátenlo, déjenlo libre. El que puso la piedra, que la quite. El que le puso las vendas, que las quite. Amén. Desatarle y dejarle ir. Hermanos, que las palabras del Señor den vida a nuestras vidas. Así como a ese joven que estaba muerto físicamente. Pero no sé cuántos sueños en usted se han muerto, hermanos. ¿Cuántos anhelos usted ha sepultado? ¿Cuántos deseos? Buenos deseos. Y las circunstancias lo han llevado a usted a sepultarlos. ¿Cuántos estarán así? Que las palabras de nuestro Dios, hermanos, le den vida a nuestras vidas. Que sus palabras regeneren en nosotros todo aquello que se ha muerto. Llámese como se llame. A veces hay relaciones familiares que se han muerto, que están deshechas. Que el Señor regenere todo aquello. Y que el anhelo por su palabra, hermanos, que el anhelo por su presencia, que el anhelo por esa comunión íntima con Él se avive por la presencia de nuestro Dios.
por su palabra poderosa en nosotros. Hermanos, aprendamos de estos 3 milagros. Recibamos los milagros del Señor como la viuda, humildemente, sin reclamos. Creamos sus palabras como aquel Jairo que creyó solamente. Aprendamos a no reclamar, hermanos, como Marta o como María. Que no reclamemos porque caminamos en los tiempos del Señor, no en los nuestros. Aprendamos a vivir en los tiempos de Dios y no en los nuestros. Porque nuestro Dios conoce todas las cosas. Conoce los tiempos, conoce las sazones. Hermanos, y si tú amas a Dios, todo te va a ayudar para bien. Todo te va a ayudar para bien. Porque el día de hoy, hermanos, el día de hoy, nuestro Dios sigue haciendo milagros. Él sigue siendo el mismo, lleno de amor, de compasión y de misericordia. Que nos puede hablar y exhortar y despertar para que caminemos en sus caminos y veamos su gloria. Amén. Es más que un milagro de resurrección en estas personas. Es aprender las actitudes correctas y las actitudes que no debemos de imitar. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Que tu palabra en nuestras vidas, Señor, regenere todo aquello que ha muerto, Señor. Todo aquello que se ha quedado en una pausa. Tú, Señor, trae vida a nuestras vidas, Señor. Que podamos creer solamente, Señor, en tus palabras. Que cerremos nuestros oídos a las palabras que traen desánimo y que roban la esperanza, mi Dios. Ayúdanos a no reclamarte, Señor. Que tu Espíritu Santo nos detenga cuando estamos impulsados para reclamarte algo a ti, mi Dios. Porque tú eres el que conoce todas las cosas. Y nosotros, Señor, nos sometemos a tu voluntad, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú sigues haciendo milagros en nuestras vidas. Bendecimos tu nombre, te exaltamos a ti, Señor, y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor resucite en nuestras vidas aquello que ha muerto, hermanos. Amén. Que el Señor los bendiga y que tengan una semana preciosa en el Señor. Aleluya.